Por favor, reanudamos la grabación. Vamos a reanudar la audiencia. En principio, lo primero que quiero decirles es, perdón, hubo un desperfecto, hubo un problema y se nos complicó hacerles esas copias que ahora tienen en sus manos. Lo segundo que les digo, nuevamente perdón, esta va a ser una lectura larga. Voy a hacer lo voy a cortar en la mitad para que ustedes recuperen el aliento. Y por último les pido, por favor, estén atentos. Estas son las instrucciones finales, se complementan con aquellas que les di al inicio, pero estas son mucho más técnicas. De todas maneras, prestando atención, ustedes lo van a entender perfectamente. Estas instrucciones finales completan las instrucciones iniciales que se brindaron al comienzo del juicio. Ambas tienen la misma importancia. Este documento les brinda a ustedes, el jurado, las herramientas legales para tomar una decisión, pero de ninguna manera les indica qué decisión deben tomar. Yo, como juez técnico, tengo prohibido participar de la decisión del jurado. Solo puedo dar las instrucciones sobre la ley para que ustedes, el jurado, decidan en forma libre y soberana. Si algo de lo que dije o hice durante el juicio les hizo creer que el Poder Judicial prefiere un veredicto sobre otro, por favor, ignórenlo y descártenlo. A lo largo de estas instrucciones se van a desarrollar la siguiente información. 1. ¿Cuáles son las obligaciones del jurado en la deliberación? 2. ¿Qué dicen las leyes y principios generales del derecho que se aplican en todos los juicios por jurado? Esto incluye 2.1. Principios y garantías que establece la Constitución Nacional. 2. Conceptos y definiciones sobre las pruebas y su valor en el juicio. 2.3. Otros conceptos jurídicos importantes para analizar la prueba. 3. El derecho penal aplicable. ¿Qué dicen las leyes y normativas específicas que se podrían aplicar a este caso concreto? Esto incluye una explicación de cuáles son los posibles delitos existentes en este caso, cuáles son los requisitos que impone la ley para que se configure cada uno de esos delitos, qué debe probar la Fiscalía para que exista cada uno de esos delitos, cuáles son las opciones, los posibles delitos menores y las justificaciones que planteó la defensa y sus correspondientes requisitos legales. 4. ¿Cuáles son las opciones de veredicto que el jurado podrá dictar? 5. Deliberación y veredicto. Obligaciones del jurado en la deliberación. Primero, definir los hechos probados. Antes de pasar a analizar qué dicen las leyes, el primer deber del jurado es decidir cuáles son los hechos que quedaron probados. Para eso ustedes, el jurado, solo deben tener en cuenta las pruebas que se vieron y escucharon en el juicio. Deben sacar sus propias conclusiones analizando las pruebas con sentido común y razonamiento. No deben especular sobre qué otras pruebas podrían haberse presentado, ni deben elaborar teorías que sean incompatibles con las pruebas existentes. Las pruebas son los testimonios, las pericias, los objetos secuestrados, las evidencias materiales, la declaración del imputado y toda la información que surge de las convenciones probatorias. Los alegatos de las partes no son pruebas, son opiniones. 2. Aplicar el derecho. Una vez que hayan definido cuáles son los hechos probados, su segundo deber es aplicar el derecho. Significa que ustedes, el jurado, debe decidir en qué normas y leyes se encuadran esos hechos. Es necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen el derecho tal cual
está explicado en estas instrucciones. Deben dejar de lado cualquier criterio personal sobre cómo les gustaría que fueran las leyes o sobre las ideas previas que tenían sobre ellas. Cuando hablemos de el derecho, hablamos de las garantías constitucionales, las leyes, los principios generales del derecho y las normas específicas que se deben considerar en este caso concreto. La explicación de cada una de esas normas se desarrollará más adelante. Si yo, como juez técnico, cometiera un error al explicar el derecho y ustedes dictaran un veredicto defectuoso por esa razón, todavía podría hacerse justicia en este caso. La oficina judicial ha grabado todo el juicio y otro tribunal podría revisar y corregir esos errores. Deben aplicar el derecho tal como les está siendo explicado. Lo contrario derivaría en una decisión injusta, la que no podría revisarse ni corregirse porque su deliberación es secreta. La Constitución ordena que todas las personas acusadas por un mismo delito sean juzgadas con las mismas normas. Eso es la igualdad ante la ley. Por eso es tan importante que el jurado acepte el derecho tal cual está explicado en estas instrucciones, sin cuestionamientos. Para hacer justicia, la ley debe estar por encima de todos nosotros y de nuestras opiniones personales. Tercero, deber de imparcialidad. Para que el veredicto sea justo, solo podrán basarse en las pruebas que fueron presentadas en el juicio delante de ustedes, el jurado. Deben ignorar por completo toda información sobre el caso que hayan recibido alguna vez por los medios de comunicación, por comentarios, manifestaciones en la vía pública o a través de las redes sociales. No deben recibir ni pedir información a otras personas. No deben postear fotos o publicar comentarios en medios de comunicación o en redes sociales o expresar opiniones sobre el caso fuera de la sala de deliberación. La imparcialidad también significa que el jurado no se debe dejar influenciar por sus propios prejuicios ni por sentimientos de miedo, lástima o rencor. 4. Medios de comunicación y redes sociales. La libertad de prensa y la libertad de expresión son garantías reconocidas por la Constitución Nacional y son fundamentales para la vida en democracia. Pero la decisión del jurado debe ser libre y soberana, sin influencias externas de ningún tipo. Solamente ustedes, el jurado, que participa del juicio, conoce a fondo todas las pruebas, las declaraciones, las circunstancias y los derechos que están en juego. Los medios de comunicación y las redes sociales no deben tener peso en la opinión del jurado porque ellos no conocen en forma directa y objetiva todas las pruebas. El jurado sí. Ellos no tienen la responsabilidad de decidir en este caso. El jurado sí. Los datos, opiniones o entrevistas que se publican sobre el caso no son pruebas. Los medios y las redes pueden basarse en opiniones personales, simples sospechas, fuentes extraoficiales, fuentes anónimas, prejuicios y suposiciones. El jurado no. Nadie podrá denunciar al jurado por su veredicto ni podrá pedirles explicaciones por su decisión, salvo que se trate de un caso de soborno. 2. Leyes y principios generales del derecho. 2.1. Principios y garantías que establece la Constitución Nacional. 1. Presunción de inocencia. Todas las personas acusadas de un delito se presumen inocentes hasta que se declare su culpabilidad en un juicio. Es un principio fundamental con el que nuestra Constitución Nacional protege a todos los habitantes del país. Para poder derribar la presunción de inocencia, la Fiscalía tiene que demostrar al jurado, sin dejar margen a ninguna duda razonable, que los delitos existieron
y que el acusado fue el responsable a la luz del derecho que se explica en estas instrucciones. 2. Carga de la prueba. El acusado no tiene que demostrar su inocencia porque la inocencia de todas las personas se presume. En consecuencia, tampoco tiene la obligación de presentar ninguna prueba a su favor. Los acusadores, fiscalía y querella, en cambio, tienen la carga de presentar las pruebas suficientes para demostrar al jurado que el acusado es culpable. 3. Beneficio de la duda, duda razonable. La ley ordena que en caso de duda deberá decidirse lo que sea más favorable al imputado. Significa que el acusado no puede ser declarado culpable si, al finalizar el juicio, el jurado tiene dudas legítimas y sensatas sobre cómo ocurrieron los hechos o sobre quién fue el autor. Es por eso que a lo largo del juicio se mencionó muchas veces la frase más allá de toda duda razonable. Una duda es razonable cuando está basada en la lógica y el sentido común del jurado. Si después de una serena evaluación de todas las pruebas la duda persiste, entonces es razonable. En cambio, una duda no es razonable cuando es forzada, especulativa, fantasiosa o se basa en teorías inverosímiles. Entonces, si los acusadores, con sus pruebas, no han convencido al jurado de que Eduardo David Morelo es el culpable, más allá de toda duda razonable, deberán declararlo no culpable. El sistema judicial acepta que solamente los protagonistas de un hecho pueden tener el conocimiento exacto de cómo ocurrieron las cosas. Por eso la ley no le exige a la Fiscalía y a la querella que demuestren todo con certeza absoluta, sino que les exige que demuestren los hechos más allá de toda duda razonable. Ese es el máximo estándar de prueba que humanamente se puede alcanzar. Cuatro. Derecho a no declarar. La Constitución Nacional dice: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Todas las personas acusadas tienen derecho a no declarar en su juicio. Los jurados no pueden valorar ese silencio como una presunción en contra del acusado. Si el acusado decide no declarar, está ejerciendo un derecho constitucional. El jurado no debe interpretar que ese silencio oculta algo que lo compromete en el hecho investigado. Si el acusado decide declarar, puede hacerlo libremente y en cualquier momento del juicio. No está obligado a prestar juramento ni a responder preguntas. 2.2. Conceptos y definiciones sobre la prueba y su valor en el juicio. Definición de prueba. Las pruebas en un juicio son las declaraciones de testigos, también se las llama prueba testimonial. 2. Las declaraciones de peritos o consultores técnicos, también se las llama prueba pericial. 3. La declaración del imputado. 4. Los objetos secuestrados y exhibidos en el juicio, salvo los meramente ejemplificativos. También se la llama prueba material. Esto incluye también la documentación mostrada o leída en la audiencia, como actas policiales, constancias de otros expedientes judiciales, cartas, transcripciones, etc. Las fotos, videos, audios, capturas de internet, etc., que se presentan ante el jurado en el juicio. 5. Las convenciones probatorias. El contenido de las mismas será entregado conjuntamente con estas instrucciones a cada integrante del jurado antes de ingresar a deliberar. No son pruebas los alegatos de apertura y clausura que exponen las partes. Específicamente les indico que no podrán considerar como prueba
la porción del alegato de clausura de la parte querellante cuando aludió a las conversaciones privadas que mantuvo con Emanuel Llanos. Ello en virtud de que tal contenido no integra la prueba producida en este juicio. No son pruebas las declaraciones en los medios de comunicación o las redes sociales que pueden hacer las partes, el acusado, los familiares del acusado o de la víctima o cualquier otra persona relacionada con el caso. No son pruebas las preguntas que realizan las partes a los testigos y peritos durante los interrogatorios. No son pruebas las objeciones que plantean las partes durante la declaración de un testigo o durante la exposición de la otra parte. No son pruebas lo que el juez resuelve sobre las objeciones de las partes. No son pruebas las palabras finales, tanto de la víctima como del imputado. Tipos de pruebas. Durante el juicio se pueden haber mencionado los términos prueba directa y prueba indirecta o circunstancial. Los dos tipos de pruebas son igualmente válidos y el jurado es soberano para darles mayor o menor peso en su deliberación. Prueba directa es cuando un testigo cuenta en el juicio algo que vio, escuchó o percibió personalmente. Por ejemplo, si el testigo declara, vi que estaba lloviendo. Prueba indirecta o circunstancial es cuando un testigo declara algo que le sirve al jurado para sacar una conclusión o para deducir algo, aunque el testigo no lo diga directamente. Por ejemplo, si el testigo declara, vi que alguien entró todo mojado y con un paraguas, si el jurado decide creerle a ese testigo, tendrá la prueba indirecta de que estaba lloviendo. Las pruebas materiales que se muestran en el juicio, objetos secuestrados, fotos, etc., también pueden aportar prueba directa o prueba indirecta para el jurado. Valoración de las pruebas en general. En la sala de deliberación secreta, ustedes como integrantes del jurado deben analizar y relacionar las pruebas utilizando el mismo sentido común que aplican a diario para valorar las cosas que ven, escuchan y perciben de su entorno. El jurado debe evaluar cuidadosamente la totalidad de las pruebas, con buena fe y con la mente abierta para decidir cuáles pruebas les resultan importantes y creíbles y cuáles no. Las pruebas. ¿Qué es cada una? Declaración de testigos o prueba testimonial. Los testigos declaran bajo juramento. En caso de mentir o de ocultar lo que saben, pueden ser acusados del delito de falso testimonio. No existe una fórmula científica para saber si todo lo que dicen es absolutamente cierto. Para el jurado, algunas declaraciones pueden resultar menos confiables que otras. El jurado es soberano para decidir si va a creer todo o una parte o nada de cada uno de los testimonios. Para valorar la credibilidad de un testigo es importante recordar que para la mayoría de las personas no es habitual tener que declarar en un juicio. Cada persona reacciona y se muestra de maneras muy diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Hay muchas variables que pueden afectar su claridad, su estado de ánimo, su memoria o su actitud durante la declaración. El jurado no debe apresurarse en sacar conclusiones valorando únicamente la primera impresión que le genera un testigo. Es fundamental valorar cada testimonio en el contexto del resto de las pruebas. Las declaraciones de los testigos deben valorarse por su calidad y no por su cantidad.
Para el jurado, las declaraciones de unas pocas personas pueden resultar más confiables que las declaraciones de otro grupo mayor de testigos. Recomendaciones. A continuación se mencionan algunas pautas que podrían ayudar al jurado a evaluar la declaración de los testigos. ¿Pareció sincero? ¿Hay algún motivo por el cual no estaría diciendo la verdad? ¿Tiene algún interés personal en el resultado del juicio? ¿Parecía capaz de brindar observaciones precisas y completas sobre el tema de su declaración? ¿Tuvo una buena oportunidad para explayarse? ¿En qué condiciones y circunstancias estaba el testigo cuando vio, escuchó o percibió el evento sobre el cual declaró? ¿Ese evento fue algo inusual en su vida o fue parte de su rutina? ¿El testigo tuvo alguna razón para recordar puntualmente ese evento? ¿Tuvo alguna incapacidad o dificultad para recordar algo? En ese caso, ¿les pareció genuina esa dificultad o les pareció una excusa para evitar responder? ¿Les pareció razonable y consistente mientras declaraba? ¿Su declaración fue compatible o incompatible con lo que dijeron otros testigos? ¿Hay alguna razón para sospechar que alguien le ofreció o le dio dinero, protección o cualquier otro beneficio para que dijera algo en especial? ¿Hay alguna razón para sospechar que sufrió alguna presión o amenaza para que dijera algo? ¿Dijo algo diferente en su declaración anterior? En ese caso, ¿es una diferencia sobre algo importante o sobre un detalle menor? ¿Afecta la credibilidad de la parte central de su testimonio? ¿Parece ser un error honesto o parece una mentira deliberada? Si ahora dijo algo que antes no había dicho, ¿hay alguna explicación razonable del motivo? ¿Cuál fue la actitud general del testigo durante su declaración? 2. Declaración de los peritos o prueba pericial. Los peritos y consultores técnicos son personas expertas en algún tema que brindan su testimonio en el juicio y presentan sus conclusiones científicas. Cada parte puede presentar sus propios peritos. La diferencia con los testigos comunes es que los peritos sí pueden dar su opinión cuando se les consulta sobre algo de su especialidad. El jurado es soberano para decidir qué tan experto le parece el perito y qué valor le dará a su declaración. Una opinión científica no es obligatoria para el jurado. Para una adecuada valoración, el jurado debe considerar el entrenamiento del perito, su experiencia y sus títulos, las razones que dio para fundamentar cada opinión, si esa opinión se apoyó en hechos o circunstancias que para el jurado están acreditadas con el resto de las pruebas, si la opinión es razonable, si es compatible o incompatible con el resto de las pruebas del caso. Declaración del imputado. Para analizar esa prueba, el jurado debe valorar que el imputado no está obligado a declarar por una garantía constitucional. A diferencia de los testigos, el acusado no declara bajo juramento de decir la verdad. En consecuencia, puede decir cosas verdaderas o cosas falsas, sin que se le pueda imputar el delito de falso testimonio. 4. Prueba material. Son objetos, armas, ropas, muestras, documentos, videos, audios, fotografías y todos los objetos que se mostraron en el juicio como pruebas. Esas pruebas estarán disponibles en la sala de deliberación si el jurado lo considera necesario. Convenciones probatorias. Las convenciones probatorias son pruebas. Contienen toda la información sobre la cual las partes están de acuerdo. Los hechos y circunstancias que se detallan en las convenciones probatorias deben ser valorados por el jurado como cosas probadas y ciertas. Otros conceptos importantes para analizar la prueba.
Valorar las pruebas sin prejuicios ni estereotipos. Las personas tenemos suposiciones o ideas sobre cómo son los demás o sobre cómo creemos que deberían ser. En definitiva, se trata de prejuicios y estereotipos positivos o negativos que influyen en nuestras decisiones, aunque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Esos prejuicios pueden ser molestos para la buena convivencia en la vida cotidiana, pero los juicios como este directamente son ilegales y discriminatorios. Un jurado no puede valorar las pruebas basándose en prejuicios o estereotipos por el género de las personas, su religión, etnia, posición social, nacionalidad o procedencia, por su edad, su nivel de educación, sus costumbres, su orientación sexual o incluso por su forma de hablar. Decidir a favor o en contra de una persona, basándonos en estereotipos y prejuicios, viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley. El jurado solo puede basar su decisión en las pruebas que tuvo en el juicio. El motivo o el móvil del hecho. La Fiscalía no necesita demostrar el motivo o el móvil de un hecho para demostrar que el delito existió. La prueba del móvil es una más dentro de las tantas otras que se pueden presentar. Se puede cometer un delito sin tener un móvil. Por ejemplo, robar por robar. También se puede cometer un delito con un solo móvil. Robar algo para venderlo. Y se puede cometer un delito con más de un móvil. Robar algo para vengarse del dueño y para revender la cosa robada. 3. El derecho aplicable. Voy a hacer acá, estamos casi en un tercio, hemos pasado el tercio de las instrucciones. Voy a hacer acá un cuarto intermedio de 5 minutos. Voy a aprovechar que cambio de tema, que vamos a hablar del derecho aplicable. Tomen aire, yo voy a tomar algo que
Por favor, retomamos la grabación. Bien. Continúo con la lectura de las instrucciones finales. Les decía, el derecho penal aplicable. Preguntas iniciales. Antes de pasar a analizar qué dicen las leyes vigentes, el jurado debe responder las preguntas fundamentales. Dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿el hecho existió? Si la respuesta es no, deben dar un veredicto de no culpable. Si la respuesta es sí, deben pasar a la segunda pregunta. ¿El acusado lo cometió? Si la respuesta es no, deben dar un veredicto de no culpable. Si la respuesta es sí, deben pasar a analizar las leyes que se explican a continuación para definir cuál fue el delito cometido y si ese delito tuvo agravantes, atenuantes o justificaciones autorizadas por la ley. Arma de fuego. Significa cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se la conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para ser o que sea capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión y que sea apta para el disparo. La aptitud para el disparo es una cuestión de hecho que ustedes deben determinar tras escuchar toda la prueba del juicio. Ustedes deben determinar que el arma de fuego estaba operable al momento del delito. Si el arma no estaba operable al momento del delito, entonces el arma de fuego no es apta para el disparo y se considera que el delito se cometió sin el empleo de arma de fuego. Hecho víctima Weimar Llanos Condorí. ¿Cuáles son los posibles delitos existentes en este caso? A continuación, se analizan las 4 opciones de delitos que plantearon las partes. Se explicará cuáles son los requisitos que impone la ley para que se configure cada una de esas opciones. Opción 1. Homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por odio a una nacionalidad. Para que se configure este delito, en el juicio deben quedar probados los siguientes requisitos. 1. Que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí mediante la utilización de un arma de fuego. 2. Que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí por odio a una nacionalidad. 3. Que Eduardo David Morelo tuvo la intención criminal de matar a Weimar Llanos Condorí. Atención. Si falta alguno de los 3 requisitos, no podrán declarar que hubo homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y odio a una nacionalidad. El homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por odio a una nacionalidad es un delito intencional. Eso significa que la muerte de la víctima no puede ser un resultado involuntario, accidental o inesperado para el autor. La persona que lo comete debe tener intención criminal al momento del hecho. Para tener intención criminal, el autor debe saber que va a matar a la víctima y además querer matar a esa víctima, dolo directo
o aceptar como muy posible ese resultado, dolo eventual. Existen dos maneras o modalidades distintas, cualquiera de las cuales es suficiente para satisfacer el requisito de intención. Hay intención criminal cuando, 1. El hecho fue realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. En términos legales, esto se denomina dolo directo. Para que exista dolo directo es necesario probar que Eduardo David Morelo tuvo una conducta totalmente voluntaria, directa y dirigida a matar a Weimar Llanos Condorí. 2. El autor realiza voluntariamente una conducta consciente de que implicaba un riesgo considerable y que produciría un hecho delictivo, y el cual efectivamente se produce. En ese caso, se le imputa al autor haber realizado intencionalmente el hecho delictivo, aunque su conducta no estaba dirigida a producirlo. Entonces, para que exista dolo eventual, es necesario probar que Eduardo David Morelo sabía que el ataque tenía altas chances de causar la muerte de Weimar Llanos Condorí, que aceptó voluntariamente esa posibilidad y continuó adelante con la acción. En los homicidios, la ley considera que el dolo directo y el dolo eventual son iguales. En cualquiera de los dos casos existe intención criminal. Además de la intención, deberá haberse probado que el hecho se cometió mediante la utilización de un arma de fuego y por odio a una nacionalidad. Odio a una nacionalidad. La nacionalidad, como se la emplea aquí, significa el país de origen, el estatus de inmigración, incluidas la ciudadanía y el origen nacional. Existe homicidio por odio hacia la nacionalidad de la víctima cuando a la intención general de matar a una persona se le une el odio. El odio es primero un estado interno y subjetivo de una persona, como un plus de su intención criminal, pero que luego se exterioriza en actos o hechos objetivos. Para que el delito se agrave por el odio hacia la nacionalidad de la víctima, la Fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que, 1. El acusado tenía prejuicios o sesgos contra la alegada víctima basados en la nacionalidad real o percibida de la alegada víctima. Y 2. Esa motivación prejuiciosa y sesgada provocó al acusado para cometer los actos imputados. Si ustedes determinan que el acusado poseía más de una razón para cometer los hechos imputados, el prejuicio descrito aquí debe haber sido un factor sustancial en la motivación. Un factor sustancial es más que un factor trivial o remoto. Sin embargo, no se necesita que sea el único factor que motivó la conducta. La existencia de odio por la nacionalidad de la víctima es una cuestión de hechos y la prueba que debe evaluar el jurado. Perdón, es una cuestión de hechos y de prueba que debe evaluar el jurado. Los instruyo expresamente de que una manifestación verbal o escrita, aislada, episódica o airada no constituye odio. El odio, como ya les dije arriba, es más que eso. Tengan en cuenta esta advertencia al evaluar las pruebas. En caso de duda acerca de la existencia de esta agravante, ustedes la deberán descartar. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el hecho que se le imputa, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio
homicidio doblemente agravado por arma de fuego y odio a una nacionalidad, conforme figura en el formulario de veredicto número 1, víctima Weimar Llanos Condorí, ítem 1. Opción 2. Homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Para que se configure este delito, en el juicio deben quedar probados los siguientes requisitos. 1. Que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí mediante la utilización de un arma de fuego. 2. Que Eduardo David Morelo tuvo la intención criminal de matar a Weimar Llanos Condorí. Atención, si falta alguno de los dos requisitos, no podrán declarar que hubo homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Como ya hemos visto, el delito anteriormente explicado es doblemente agravado. El que explicaré ahora es el mismo delito, pero solo agravado por el uso de arma de fuego. El homicidio agravado por el uso de arma de fuego es un delito intencional. Esto significa que la muerte de la víctima no puede ser un resultado involuntario, accidental o inesperado para el autor. La persona que lo comete debe tener intención criminal al momento del hecho. Para tener intención criminal, el autor debe saber que va a matar a la víctima y además querer matar a la víctima, dolo directo, o aceptar como muy probable ese resultado dolo eventual. Existen dos maneras o modalidades distintas en que se evidencia la intención criminal, dolo directo y dolo eventual, cualquiera de las cuales es suficiente para satisfacer el requisito de intención. Hay intención criminal cuando 1. El hecho fue realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. En términos legales esto se denomina dolo directo. Para que exista dolo directo es necesario probar que Eduardo David Morelo tuvo una conducta totalmente voluntaria, directa y dirigida a matar a Weimar Llanos Condorí. 2. El autor realiza voluntariamente una conducta consciente de que implica un riesgo considerable y que produciría un hecho delictivo, y el cual efectivamente se produce. En este caso, se le imputa al autor haber realizado intencionalmente el hecho delictivo, aunque su conducta no estaba dirigida a producirlo. Entonces, para que exista dolo eventual, es necesario probar que Eduardo David Morelo sabía que el ataque tenía altas chances de causar la muerte de Weimar Llanos Condorí, que aceptó voluntariamente esa posibilidad y que continuó adelante con la acción. En los homicidios, la ley considera que el dolo directo y el dolo eventual son iguales. En cualquiera de los dos casos existe intención criminal. Además de la intención, deberá haberse probado que el hecho se cometió mediante la utilización de un arma de fuego. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado, más allá de duda razonable, que el acusado cometió el hecho que se le imputa, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, conforme figura en el formulario de veredicto número 1, víctima Weimar Llanos Condorí, ítem 2. Opción 3. Homicidio agravado por el uso de arma de fuego actuando en legítima defensa. Solo en caso de haber determinado que concurren todos los requisitos de la opción anterior, ítem 2 del formulario de veredicto número 1, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, deberán analizar la concurrencia de los presupuestos que la ley exige para que el homicidio sea justificado por haberse cometido actuando en legítima defensa. El acusado Eduardo David Morelo ha presentado como defensa que,
al realizar el hecho que se le imputa, actuó en legítima defensa necesaria de su persona. La ley establece expresamente: no será punible quien obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriere en las siguientes circunstancias: A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. De conformidad con la ley citada, para que pueda alegarse con éxito esta defensa y por lo tanto justificar una muerte, debe demostrarse que han ocurrido las siguientes tres circunstancias. A. Agresión ilegítima. Que exista una agresión ilegítima proveniente de un ser humano, es decir, una agresión injusta que el agredido no tiene derecho a soportar y que haya puesto al acusado en actual o inminente peligro de muerte o de grave daño corporal. La agresión debe ser actual o inminente. Terminada la agresión, cesa también el derecho de defensa. La inminencia importa una indudable cercanía, inmediatez, con el comienzo de la agresión. Hay que creer razonablemente que se ha de sufrir un daño inminente e inmediato. Las circunstancias deben ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de una persona prudente y razonable a la creencia o temor de que realmente se halla en peligro de muerte o de recibir grave daño de su persona o de sus bienes. El peligro que justifica la actuación de un acusado bajo esta defensa puede ser real o aparente, pero debe haber mediado algún acto que haga pensar, temer, creer a una persona de ordinaria prudencia que su vida estaba en peligro o que podía sufrir un grave daño corporal o en sus bienes. Ustedes no tienen que considerar si el acusado estaba en verdadero peligro de perder su vida o de sufrir grave daño, sino solamente si las circunstancias eran tales que hicieran pensar, temer o creer a una persona prudente que se encontraba expuesta a tal peligro y si razonablemente podía así creerlo. B. Racionalidad del medio empleado. Que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler o evitar el daño. El derecho a la propia defensa en ningún caso permite causar más daño que el necesario para defenderse. La palabra clave aquí es necesaria. Quien alega haber actuado en legítima defensa deberá haber hecho uso de medios de defensa en proporción con la naturaleza o la clase de ataque de la que alega fue víctima, y no está justificado en emplear un mayor grado de fuerza que la necesaria para repeler o evitar el daño. Habrá que considerar entonces la gravedad del ataque, la naturaleza e importancia del bien jurídico protegido, las condiciones personales de las partes, la naturaleza del medio empleado, que éste sea apropiado con relación al tipo o gravedad del ataque, como así también con relación a la calidad del bien defendido. Es necesario que la persona acusada no haya tenido ningún otro medio de evitar el ataque, más que dando muerte a su adversario o adversaria, es decir, que no estaba a su alcance ningún otro medio razonable y probable de evitar esa muerte. C. Falta de provocación suficiente.
debe haber falta de provocación suficiente del que ejerce la defensa. El acusado perderá su derecho a defenderse si de él proviene una agresión antijurídica, intencional o no, que consiste en excitar al otro, irritarlo, estimularlo, para que el agresor se enoje y reaccione. La exigencia de provocación suficiente es una cuestión de hecho que el jurado debe apreciar según su sentido común en cada caso concreto. Ejemplo: proferir un insulto previo a una pelea que obliga al acusado a matar al agresor no constituye provocación suficiente y afirma la legítima defensa. Si, después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos de que fue probado que el acusado cometió el hecho que se le imputa actuando en legítima defensa necesaria de su persona, deberán rendir un veredicto de no culpabilidad, conforme figura en el formulario de veredicto número 1, víctima Weimar Llanos Condorí, ítem 4. Opción 4. Homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Como vimos, en este caso, el acusado Eduardo David Morelo ha articulado su defensa en base a la siguiente situación. Cuando realizó el hecho que se le imputa, lo hizo: A, entendiendo que actuaba ante la existencia de una agresión ilegítima contra su persona o derechos. B, empleando un medio razonablemente necesario para impedirla o repelerla. Y C, sin haber provocado la agresión de Weimar Llanos Condorí. Ante ello, existe la posibilidad de que aún frente a la concurrencia de una agresión ilegítima a su persona o sus derechos, el acusado haya elegido emplear un medio que, razonablemente, era excesivo para repelerlo. Ello ocurriría si, para evitar la agresión ilegítima, el acusado contaba con otro medio menos dañino para defenderse. Esto mismo ocurriría si la muerte de quien agredía ilegítimamente aparecía como un resultado excesivamente desproporcionado en relación a aquello que se pretendía defender legítimamente. Incurre en homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa quien, con su acción dirigida a la defensa de sus personas o sus derechos, excede los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad. Llámase exceso a la intensificación innecesaria de la acción inicialmente justificada. Los juristas lo dividen en dos: exceso intensivo y extensivo. El exceso intensivo alude a la utilización de un medio desproporcionado para repeler la agresión. Esto es, un medio que causa un daño mayor al necesario para neutralizar la agresión ilegítima de la que se es objeto. El exceso extensivo alude a la defensa que se lleva adelante cuando la agresión ya ha cesado. No puede haber exceso en la legítima defensa cuando nunca se ha actuado en legítima defensa por no existir los presupuestos de la misma. Si ustedes consideran que el acusado debió haber sabido que se excedía con su accionar, en el sentido de que si una persona prudente y razonable, empleando el debido cuidado en la situación concreta, hubiese advertido la existencia de un medio menos dañino para repeler la agresión ilegítima que provocar la muerte del agresor, se trata de un homicidio con exceso en la legítima defensa. Por el contrario, la ley establece
que no habrá pena si ante los mismos supuestos el acusado no pudo haber sabido que se excedía. Esas son cuestiones de hecho a ser decididas exclusivamente por ustedes a partir de la prueba rendida en el juicio. A. Si, después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran que el acusado se excedió en su accionar, deberán declararlo culpable del delito menor incluido de homicidio con exceso en la legítima defensa, conforme figura en el formulario de veredicto número 1, víctima Beimar Llanos Condorí, ítem 3. B. Si luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, ustedes consideran que el acusado no se excedió en su accionar, deberán declararlo no culpable, conforme figura en el formulario de veredicto número 1, víctima Beimar Llanos Condorí, ítem 4. Hecho víctima Emanuel Llanos. ¿Cuáles son los posibles delitos existentes en este caso? A continuación se analizan las 3 opciones de delitos que plantearon las partes. Se explicará cuáles son los requisitos que impone la ley para que se configure cada una de estas opciones. Opción 1, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Para que se configure este delito, en el juicio deben quedar probados los siguientes requisitos. 1. Que Eduardo David Morelo amenazó a Emanuel Llanos. 2. Que Eduardo David Moreno amenazó a Emanuel Llanos mediante la utilización de un arma de fuego. 3. Que Eduardo David Moreno tuvo la intención criminal de amenazar a Emanuel Llanos. Ya saben ustedes, porque ha sido explicado en otra parte de estas instrucciones, el significado jurídico de arma de fuego y de intención criminal. A ellos habrán de remitirse para el caso que lo entiendan necesario. Ahora les explicaré el del término amenaza. El delito de amenazas consiste en haber querido infundir temor y en haber realizado con ese fin algún acto que pueda infundirlo. Comete ese delito quien con el fin de atemorizar, alarmar o amedrentar, anuncia a otro un mal grave, posible y futuro, con la idoneidad para intimidar, o sea, lograr el efecto de la amenaza, y que depende de la voluntad del agente causar, por acción u omisión. Se afecta la libertad psíquica del individuo que la recibe, que encuentra su expresión en la intangibilidad de sus determinaciones. De este modo se pierde la seguridad y la tranquilidad. La amenaza tiene que ser injusta e ilegítima. Ejemplo, no comete este delito el policía que, en cumplimiento de su función, anuncia a un sujeto que lo detendrá. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado, más allá de dudas razonables, que el acusado cometió el hecho que se le imputa, deberán declararlo culpable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, conforme figura en el formulario de veredicto número 2, víctima Emanuel Llanos, ítem 1. Opción 2. Amenaza simple. Para que se configure este delito, en el juicio deberán quedar probados los siguientes requisitos. 1. Eduardo David Morelo amenazó a Emanuel Llanos. Eduardo David Morelo tuvo la intención criminal de amenazar a Emanuel Llanos. Como ya hemos visto, el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego se caracteriza por el empleo de un arma de fuego para infundir temor en otra persona.
Sin embargo, existe otro delito muy similar, pero sin este agravante, que se conoce como amenazas simples. Ya saben ustedes, porque ha sido explicado en otra parte de estas instrucciones, el significado jurídico de intención criminal y amenazas. A ellos habrán de remitirse para el caso que lo entiendan necesario. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado más allá de duda razonable que el acusado cometió el hecho que se le imputa, deberán declararlo culpable del delito de amenaza simple, conforme figura en el formulario de veredicto número 2, víctima Emanuel Llanos, ítem 2. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la acusación no probó, más allá de duda razonable, que el acusado cometiera este delito, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable, conforme figura en el formulario de veredicto número 2, víctima Emanuel Llanos, ítem 3. Punto cuarto. Opciones de veredicto resumen. En el siguiente cuadro se verán todas las opciones de veredicto que el jurado podrá dictar en este caso concreto, según la ley aplicable a todas las opciones de delito que propusieron las partes. En relación al hecho, víctima Weimar Llanos Condorí, opción 1, homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y odio a la nacionalidad. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí con intención criminal al momento del hecho, utilizando un arma de fuego y por odio a la nacionalidad, deberá declarar a Eduardo David Morelo culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y odio a la nacionalidad. Opción 2. Homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí con intención criminal al momento del hecho, utilizando un arma de fuego, deberá declarar a Eduardo David Morelo culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Opción 3, legítima defensa. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí utilizando un arma de fuego actuando en legítima defensa, deberá declarar a Eduardo David Morelo no culpable. Opción 4. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, vuelvo a decir esto. Opción 4, exceso en la legítima defensa, dice, si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que Eduardo David Morelo mató a Weimar Llanos Condorí utilizando un arma de fuego, actuando en exceso a su legítima defensa, deberá declarar a Eduardo David Morelo culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por haber actuado en exceso a su legítima defensa. Opción 5, no culpable. Si el jurado, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, considera que la acusación no probó, más allá de duda razonable, que el acusado cometiera este delito, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable. Hecho, víctima Emanuel Llanos. Opción 1, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Si el jurado considera probado, más allá de cualquier duda razonable, que Eduardo David Morelo
amenazó a Emanuel Llanos con intención criminal al momento del hecho, utilizando un arma de fuego, deberá declarar a Eduardo David Morelo culpable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Opción 2, amenazas simples. Si el jurado considera probado más allá de cualquier duda razonable que Eduardo David Morelo amenazó a Emanuel Llanos con intención criminal al momento del hecho, deberá declarar culpable a Eduardo David Morelo por el delito de amenaza simple. Opción 5, no culpable. Si el jurado, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, considera probado y más allá de cualquier duda, si el jurado luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, considera que la acusación no probó más allá de duda razonable que el acusado cometiera este delito, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable. Deliberación y veredicto. Modo de completar los formularios de veredicto. Ustedes recibirán 2 formularios de veredicto con varias opciones que ahora les explicaré cómo completar. 1 por cada presunta víctima en el caso. Entiendo que lo que sigue no está para los jurados. Perdón. Si ustedes alcanzan un veredicto unánime, el presidente que ustedes elijan debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerden, solo podrán elegir una opción por cada formulario. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. Rendición del veredicto. Si ustedes alcanzan un veredicto unánime, por favor anuncien con un golpe a la puerta del oficial de sala que han tomado una decisión. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su decisión. Él o la presidente o presidenta del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala del juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones. Es responsabilidad de la o del presidente o presidenta anunciar el veredicto en la sala y entregarme luego del anuncio los formularios completados. Ustedes no deben dar las razones de su decisión. El jurado no define el castigo. Tengan en cuenta que el jurado decide si una persona es culpable o no culpable de los delitos por los que fue acusada. Si el veredicto es de culpabilidad, el juez técnico definirá en otra etapa del juicio, sin la participación del jurado, la cantidad de años de prisión y cualquier otro tipo de pena que le corresponda según la ley. Por lo que este tema no debe ser relevante durante su deliberación. Conducta del jurado durante las deliberaciones. En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de sala. En este caso es por la oficial de sala. Lo primero que deben hacer es elegir a un o una presidenta.
Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Él o la presidente o presidenta encabeza las deliberaciones igual que el que preside un acto público. Su trabajo es firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime, en este caso. Y él o ella deberá ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, su deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba introducida al juicio y en el derecho que les he instruido. Se le entregarán diferentes elementos que ustedes podrán utilizar durante las deliberaciones. Tendrán acceso a toda la prueba documental y material para poder examinarla durante el tiempo y en el modo en que ustedes lo deseen. Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso solo entre ellos y solo cuando todos los jurados están presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna otra persona fuera de los jurados sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de este caso en persona o a través del teléfono o comunicación escrita o electrónica, tales como un blog, Twitter, email, WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán a la oficial de sala. Si ustedes conducen sus deliberaciones con calma y serenamente, exponiendo cada uno sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Utilización de notas. Cada integrante del jurado puede llevar sus anotaciones a la sala de deliberación para usarlas como ayuda a memoria. Las anotaciones no son prueba, son registros personales. La persona que las escribió no está obligada a compartirlas, ni tenerlas. Debe prevalecer su opinión sobre el resto. Las notas pueden coincidir o no con los recuerdos de otros integrantes del jurado. Al finalizar el juicio, todas las notas son destruidas. Requisitos del veredicto. Unanimidad. Su veredicto, sea de culpable o no culpable, debe ser unánime. Esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir el caso por sí mismo, pero solo deberían hacerlo después de haber considerado toda la prueba, de haberla discutido plenamente con los demás jurados y de haber escuchado los puntos de vista de vuestros compañeros del jurado. No tengan miedo de cambiar de opinión si la discusión los convence de que deberían hacerlo. Pero no lleguen a una decisión simplemente porque otros jurados piensen que ella está bien. Es muy importante que ustedes intenten llegar a un veredicto unánime,
pero por supuesto, solo si todos y cada uno de ustedes puede hacerlo tras haber tomado su propia decisión de manera consciente y meticulosa. No cambien uno nuestra convicción sobre el peso y el efecto de la prueba simplemente para llegar a un veredicto. Para el caso que luego de realizar el análisis de la prueba tal como se les indicó, no logren alcanzar la unanimidad y además entiendan que las posiciones se han convertido en inmodificables, deberán hacer saber esta situación al juez a través del oficial de sala por sobrecerrado, sin indicar nunca los guarismos de la votación. Deberán decir jurado estancado. Atención. La nota con el aviso la escribe él o la presidente o presidenta del jurado y se la entrega a la oficial de sala. Nunca deben decir cómo va la votación. Solo deben decir jurado estancado. Preguntas durante las deliberaciones. Si hubiera algún punto de estas instrucciones que no estuviese claro para ustedes, estaré dispuesto a contestar sus preguntas. En este caso, él o la presidente o presidenta deberá escribir la pregunta, colocarla dentro de un sobre que le será proporcionado y entregárselo a la oficial de sala. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito. Recuerden, a fin de no interrumpir innecesariamente sus deliberaciones, despeje primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que le entrego, además, por escrito. Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta a ella con los abogados y en su ausencia. Eso puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes continuarán deliberando. Luego, ustedes regresarán a la sala del juicio, en donde se leerá la pregunta y yo la responderé. Contestaré cada una de las preguntas pertinentes que ustedes tuvieran de la manera más completa y a la mayor brevedad posible. Comunicación del veredicto. Cuando el jurado alcance un veredicto, su presidente o presidenta deberá escribirlo en el formulario disponible, que se debe completar siguiendo las instrucciones finales. Luego debe avisar a la oficial de sala. Enseguida, el jurado regresará a la sala de juicio para entregar el veredicto al juez. El juez revisará que el formulario esté completo y finalmente el presidente o la presidenta del jurado leerá el veredicto en voz alta. Concluyo entonces con la lectura y entrega que se hizo anticipada para que ustedes pudieran seguir las instrucciones que recibían a la vez que las leían, lo cual entendimos, obviamente, iba a facilitar su comprensión. Hemos cumplido con todos los pasos previos, resta solamente que ustedes se dirijan a la sala de deliberación. Pero antes de que ingresen a esa sala, quiero hacerles saber que solo lo harán los 12 jurados titulares.